Sean todos bienvenidos al primer episodio de nuestra segunda temporada de este podcast, titulado Lectura Redimida. Mi nombre es José Arturo Ruiz. Y yo soy Lucila Zavala. Y para nosotros es más que un privilegio, placer, honor estar aquí con todos ustedes una vez más. Si esta es la primera vez que nos escuchas, no olvides buscar en nuestras plataformas digitales la primera temporada, en donde podrán escuchar los episodios anteriores. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music. Tenemos la necesidad de promover e incentivar la buena lectura de libros que alimenten nuestras almas y sean de bendición para los demás. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de ser bendecidos para bendecir a otros. Nuestros conocimientos deben de estar al servicio de los demás, por amor a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Este podcast es una extensión de nuestra página de Instagram, en donde nos pueden encontrar como @lecturaredimida. Y yo estoy sumamente feliz, Lucila, porque hay tanto de qué agradecer al Señor este año, incluso el año pasado. No solo el hecho de que empezamos finalmente nuestra segunda temporada, ¿quién lo diría? Que íbamos a llegar a este punto con la ayuda del Señor, sino también por la receptividad que todos nuestros oyentes tuvieron con este programa. Nuestro mayor propósito es poder glorificar al Señor con este proyecto, pero no podemos tampoco dejar a un lado el de serle de bendición a los demás, a todos ustedes que nos están escuchando. Durante todo este tiempo hemos recibido una gran cantidad de mensajes acerca de lo mucho que esto ha sido de bendición para ustedes. Y eso, honestamente, nos da una mayor responsabilidad. Así es. Pero también nos motiva a seguir adelante con la ayuda del Señor. Es por eso que en esta nueva temporada tenemos muchas cosas nuevas. Genial. Cuéntanos qué cosas nuevas. Bueno, mira, Lucy, en primer lugar tenemos nuevo estudio. ¡Yay! Así es que estamos ahora en los estudios de Radio Eternidad, por lo que también podrán escuchar este programa en las plataformas de la emisora. No olviden buscar la emisora Radio Eternidad y ahí podrán escucharnos. En segundo lugar, tenemos nuevos invitados, nuevos temas y muchos más episodios que la temporada anterior. Y finalmente, y esta es una de mis partes favoritas, estaremos con ustedes todas las semanas, por lo que ya no tendrán que esperar mucho tiempo para poder escucharnos. Me encanta, me encanta. Pero bueno, Lucy, ¿nos podrías contar, por favor, de qué vamos a hablar en el día de hoy? Claro que sí, mi José. Hoy estaremos hablando un poco acerca de algunas de las parábolas del Señor Jesucristo. Y para eso estaremos usando el libro de parábolas del pastor John MacArthur. Tenemos muchas cosas que hablar y compartirles, así que no se vayan, porque todo esto y mucho más aquí en Lectura Redimida. Y estamos de vuelta con el primer episodio. Estamos de verdad sumamente felices de poder estar aquí con ustedes. Y como había dicho Lucy, el libro que vamos a estar viendo es Parábolas del autor John MacArthur. Pero antes de entrar a tema y hablar sobre estas parábolas de los evangelios, vamos a hablar un poquito de quién es el autor. Yo sé que es un autor sumamente conocido y que no hay que darle mucha presentación, pero incluso para las personas que no conocen mucho de él, el pastor John MacArthur es un pastor y un autor, y es sumamente conocido por su método profundo y sincero para enseñar la palabra de Dios. El pastor John MacArthur es muy popular y es un conferencista, y ha servido como pastor y maestro en la iglesia Grace Community Church en California desde, 1969. Wow, toda una trayectoria. Sí, ha escrito una gran cantidad de libros. Entre ellos están, la serie de 3 libros de 12 hombres comunes y corrientes, que es un estudio bastante bueno acerca de los 12 apóstoles. 12 héroes inconcebibles, que también un estudio de algunos de los personajes de la Biblia, de héroes. Y hay uno que es de mujeres. 12 mujeres extraordinarias. Es sí, muy bueno eso. Si no me equivoco. Hace mucho lo leí, tengo que volver a repasarlo. Así que ahora, aprovechando de que estamos hablando del pastor John MacArthur, yo recomiendo 2 libros de él. Esos 2 libros se los recomiendo completamente. ¿Cuáles? 12 hombres comunes y corrientes y 12 mujeres. 12 héroes inconcebibles. 12 Muy recomendado.
Buenísimo, buenísimo. Y bueno, yo creo que para empezar a tratar este tema de parábolas necesitamos indagar un poquito sobre qué es una parábola, ¿verdad, José? ¿Qué es una parábola, José? Mira, según el autor John MacArthur, una parábola es una figura ilustrativa del lenguaje con el propósito de comparar, específicamente con el fin de enseñar una lección espiritual. Una parábola puede ser larga o corta, puede emplear la metáfora, el símil, el proverbio o algún otro tipo de figura del lenguaje. Incluso podría contener elementos de la alegoría, pero siempre haciendo una comparación aplicable a alguna verdad en el reino espiritual. En otras palabras, es una ingeniosa imagen en palabras sencillas con una profunda lección espiritual. Amén, amén. Yo creo que algo importante a preguntarnos sería por qué nuestro Señor Jesús decidió hablarnos en parábolas. Eso fue una de las cosas que más me impactó cuando leí el libro. Él realmente, la razón principal es que él decidió que no quería que necesariamente todo el mundo entendiera lo que él estaba hablando. Lo cual nos lleva a meditar en el hecho de que es una bendición y mucha gracia el que la palabra de Dios nos sea revelada, llegue a nosotros y que además de eso también a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros podamos interpretarla, ¿verdad? A través de cómo Él nos ayuda a interpretarla, a entenderla, a recordarla. Y eso es muy importante, aunque más adelante quizás lo vayamos a desglosar más, la razón por la cual Jesús decidió hablar en parábolas. De hecho, algo que me sorprende es que Él no hablaba en parábolas siempre. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Hubo como un momento en el que Él decidió que iba a empezar a hablar en parábolas. ¿Te acuerdas un poco de esa parte del libro? Sí. Es muy interesante porque el Señor... Él usaba como las parábolas como con un doble propósito. Uh-huh. Para las personas que estaban dispuestas a escuchar, que tenían los oídos abiertos. Él les hablaba en parábola con el propósito de que ellos pudieran entender y asimilar de una forma... sencilla. Sencilla, uh-huh. Exacto. Como lo dice John MacArthur aquí, una forma sencilla el evangelio, el mensaje del evangelio. Uh-huh. Pero también él tenía otro propósito y era para aquellas personas que estaban negadas a escuchar el mensaje del evangelio. Uh-huh. Él usaba estas parábolas para desviarlos de alguna forma de que ellos se condenen como ellos mismos. Sí, es súper por su propia arrogancia, exacto. Su propio rechazo. Uh-huh. Totalmente. Y bueno, eso también nos lleva a especificar algo, que es que este libro, aunque habla y narra y trata varias parábolas, 12 de ellas, no las trata todas. Eso sí, es importante porque faltaron. ¿Cómo cuántas parábolas? Yo realmente no sé ese número, no sé si tú te lo sabes. Bueno, ¿cuántas parábolas dio Jesús? Esto depende del tipo de conteo que hagan, por ejemplo, los teólogos. Algunos llegan a 40, otros un poquito menos, otros un poco más, dependiendo cuáles ellos incluyen. Pero como ustedes saben, sería imposible hacer un buen estudio de 40 y pico de parábolas en un solo libro. Claro. Habría que tomar muchos tomos. Claro. Entonces, ¿cuántas fueron las 12, que trató? 12, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. El pastor John MacArthur solamente escogió 12. ¿Cuáles son esas 12? Obviamente yo lo leí, pero es para nuestro público que pueda escuchar. Pero antes de decirte eso, Lucy, es muy interesante porque muchas personas podrían pensar, vamos a coger las 12 parábolas más conocidas. ¿Cuáles son las más conocidas? El sembrador, la oveja perdida, todo eso. Pero ese no fue el método en que el pastor John MacArthur decidió escoger las parábolas. Él se enfocó en temas que él quería tratar. Y también porque, como ustedes saben, el pastor John MacArthur ha escrito una gran cantidad de libros, por lo que muy probablemente uno de sus libros fue una de las parábolas, que él bien lo menciona también en el libro. Él menciona que él escribió un estudio completo del hijo pródigo. O sea que ya saben. ¿Tú sabes que un libro que podemos poner en lista, no sé si para esta temporada, el año que viene o cuándo? Tim Keller también tiene un libro del hijo pródigo muy bueno que yo empecé, pero de verdad que creo que no voy ni siquiera a haber completado el primer capítulo, pero ese lo podemos poner por ahí por lista. Pero contestando tu pregunta, miren, estas son las 12 parábolas. Número 1,
El sembrador. Todos conocemos esa parábola del sembrador que arroja las semillas y cae en diferentes terrenos. El tesoro escondido. Tenemos la perla de gran precio, la viña, el buen samaritano, que fue un capítulo excelente. Me encantó. El fariseo y el publicano, que es uno de mis parábolas favoritas. Los 2 siervos, las 10 vírgenes, los talentos, que es una parábola también muy conocida. Sí. El siervo infiel, el rico y Lázaro. Y la viuda y el juez injusto. Esas son las 12 parábolas que el pastor John MacArthur estudia. Y déjame que te pregunte. Más adelante vamos a desarrollarlo, pero así por encimita veme diciendo cuáles fueron tus parábolas favoritas. Ok. Yo sé que hay una que es de mis favoritas, pero yo voy a dejar que la contestes. Pero aparte de esa, no, yo creo que honestamente el capítulo que más me llamó la atención, que más me impactó, es el de la parábola del fariseo y el publicano. Es Lucas 18, del 1 al 9, o del 8 al 14, algo por ahí. Pero es una parábola, wow, muy interesante, muy confrontadora. Es una parábola que ataca completamente el orgullo espiritual y la forma en que nosotros nos debemos acercar al Señor. Muchas veces nosotros pensamos que por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos, podemos acercarnos al Señor y estar bien con Él, porque nosotros somos geniales. Y es tan interesante cómo el Señor Jesucristo contrasta 2 escenarios completamente diferentes. Y ya que tú me estás haciendo esta pregunta, no quisiera dejar como de hablar un poquito de eso. Miren, señores, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, los fariseos eran la élite religiosa más importante. Eran las personas que si tú las tenías en una cena o tú los invitabas a tu casa o a una actividad o algo, ellos eran los invitados de honor. Los fariseos eran las personas más religiosas, más populares. Todo el mundo los admiraba, todo el mundo quería ser como ellos. Es imposible alcanzar la, entre comillas, piedad de ellos porque, wow, no hay nadie como ellos. Pero también del otro lado tenemos al recaudador de impuestos o publicano, que es lo peor de lo peor. Es la basura de la escoria de la humanidad. De la sociedad. De la sociedad. Para los que no tienen muy claro por qué ellos eran así. Bueno, resulta que en los tiempos del Señor Jesucristo, el Imperio Romano había invadido a Israel. Y había como una clase de... como lo invadieron, era como un tipo de más o menos de dictadura o algo parecido, en el que los romanos contrataban a judíos para poder tenerlos de su lado. Entonces esas personas eran los cobradores de impuestos. ¿Y qué hacían los cobradores de impuestos? Pues sencillamente ellos cobraban los impuestos del pueblo judío a favor del Imperio Romano. Entonces era como, oye, tú eres parte del enemigo. Ajá, tú eres parte del enemigo. Se supone que tú deberías estar de nuestro lado. ¿Cómo es posible que tú nos estás empobreciendo a nosotros? Entonces, obviamente, el recaudador de impuestos se llevaba... Era odiado. Sí, y se llevaba súper bien con el Imperio Romano. Tenía una casa bien grande, pero era sumamente solitario, sumamente miserable. Nadie quería saber de él. Yo también he escuchado historiadores en diferentes fuentes que los recaudadores de impuestos también tenían la fama de ser como los narcotraficantes de esa época, porque ellos muchas veces manipulaban, digamos que, por decirlo así, o sea, cobraban más de lo que debían cobrar, tenían abusos, porque una vez que empezaban a tener esta posición de poder, ellos se llenaban de una u otra manera de avaricia, ¿verdad? Y entonces empezaban a generar riquezas, sí, con su salario normal, pero también quizás haciendo abuso de eso. Entonces eso también creaba ya una reputación que se la pegaban a todos. Claro que sí. Tú eres recaudador de impuestos, seguramente tú estás engañando a alguien, seguramente estás haciendo algo mal hecho. Incluso los recaudadores de impuestos estaban en la misma línea que las prostitutas también. O sea, es muy fuerte. Entonces, bueno, ya para avanzar un poquito con esta parábola, el Señor Jesucristo contrasta
contrasta estas dos personas. La persona que supuestamente es la más religiosa y la más piadosa, y la persona que es lo peor de lo peor. Sin embargo, la respuesta de nuestro Señor es completamente diferente. ¿Por qué? Porque no importa qué nosotros, entre comillas, hayamos hecho, cuántas buenas obras hayamos hecho, qué maravillosos somos delante de todo el mundo. Es muy interesante que el fariseo decía, wow, Señor, yo no soy como los demás. Mientras que el publicano decía, no, wow, miserable de mí, o sea... no merezco ni que me escuches. Exacto. Entonces, al final, el punto de esta parábola es el orgullo espiritual. Los fariseos estaban llenos de orgullo espiritual y ellos pensaban que por ser por saberse las escrituras, por ser como familia de Abraham, algo así, ellos ya merecían estar delante de la presencia del Señor, y no era así. Entonces, el fariseo no quedó justificado, porque él realmente no fue a hacer una oración de arrepentimiento, él fue a hacer una exaltación. Incluso, él de seguro ni estaba orando, porque a él no le interesaba que el Señor le respondiera nada. Él decía, Señor, yo soy genial. Él no estaba esperando una respuesta del Señor. Mientras que el recaudador de impuestos o publicano, sí estaba tratando de arreglar sus cuentas con Dios. Exacto, por peor que era, por más malo que era, él sí salió justificado. Pero cuéntame, Lucy, he hablado bastante. Cuéntame, cuéntame cuál fue tu parábola favorita y por qué. Bueno, mira, la verdad es que para mí es muy difícil escoger, porque cada una de estas parábolas que trató el pastor John MacArthur, o sea, lo primero que quiero decir es que la manera en que ese hombre de Dios le sacó el jugo a cada una es impresionante. Porque son parábolas que estamos acostumbrados a escuchar y de una u otra manera uno las lee y hay una lección como que salta a la vista rápidamente y tú dices, ah, claro, por supuesto, esto es así. Pero hay como pequeñas leccioncitas alrededor de la parábola, o sea, hay mucho más de lo que a simple vista se puede ver. Y eso a mí me impactó, o sea, la sabiduría, el discernimiento con el que él sacó un montón de enseñanzas de algo que parecía que quizás tenía una sola. Entonces, para mí, realmente te digo que fue muy difícil escoger. Todas impactaron mi vida grandemente, pero definitivamente creo que la del sembrador y la de la parábola del infierno, cuando se muere el rico y el pobre, esas dos parábolas, wow, o sea, hicieron un clic muy grande en mi espíritu y fui muy confrontada y al mismo tiempo muy exhortada. En el tema del sembrador, lo que más de hecho anoche repasaba mis notas porque sabía que hoy íbamos a estar grabando este episodio. Lo que más me impactó de esa parábola del sembrador es que el mensaje más importante es cómo muchas veces uno cree que dependiendo de cómo tú cambies el mensaje va realmente a calar o no en la persona, y eso es totalmente falso. O sea, algo que MacArthur hacía mucho hincapié mientras narraba esa parábola del sembrador es que la semilla es perfecta y es inmutable. La semilla no necesita que tú la cambies, no es que, o sea, la semilla no es el problema. La semilla nunca fue el problema. Entonces, a mí eso me encantó y me impactó porque también en un sentido, a veces nosotros queremos, ¿qué es la semilla? O sea, la semilla al final del día es el evangelio de Cristo. La palabra es el evangelio de llevar a Jesús, ¿verdad? Entonces, no necesitamos cambiar ni adornar. Eso no es lo que va a hacer que una persona reciba o no el evangelio de Cristo, la palabra de Dios. No. Al final del día, el problema es el terreno. Fíjate que en todo momento MacArthur se enfoca en el terreno. Hay terrenos donde sí cae la palabra y echa raíces, y hay terrenos donde no. Y la verdad es que me gustó mucho eso porque pienso que muchas veces nosotros no estamos cultivando el terreno correcto para que cuando esa semilla llegue, eche raíces en nuestro corazón. Y yo entiendo que MacArthur lo explica de varias maneras y de diferentes cosas, de diferentes formas, que hay un tema con respecto, dependiendo de cómo la respuesta del corazón de la persona, eso te muestra la condición de su corazón. O sea, cuando tú vas donde un hombre, tú coges 5 hombres diferentes y le llevas el mismo evangelio de Cristo, la manera en que ellos reaccionan ante ese mensaje
habla mucho de la condición de su corazón. Y la condición de su corazón es la tierra, es en qué tierra cayó. Y yo creo que nosotros debemos exhortarnos como a trabajar esa tierra. ¿Y cómo uno trabaja eso? Bueno, la palabra de Dios dice: acerquémonos a Dios porque Él no rechaza a quien se acerca a Él. Y como hemos hablado en muchos episodios anteriores, tú y yo, también está todo el tema de aprender a pasar tiempo con Dios, intimidar con Dios, a no pensar que con un devocional de 15 minutos por la mañana Dios me va a hablar, yo voy a servirlo, voy a transformar mi vida para santificarme más para Él o adorarlo. Y bueno, hablé mucho, pero por último, la parábola de, mira, José, wow, es que yo no puedo, de verdad, yo no encuentro las palabras que le hagan justicia a cuánto me chocó, señores, la parábola del hombre rico y el hombre pobre que se va al infierno. O sea, les voy a hacer un contexto bien rápido, si me lo permites, José, para que ellos... Básicamente, en esta parábola lo que vemos es cómo hay un hombre rico en su castillo con todos sus lujos y todas sus cosas, y hay un hombre pobre. Solamente conocemos el nombre del hombre pobre, que era Lázaro. Entonces, un día Lázaro estaba enfermo, lleno de llagas, siempre se sentaba a las puertas del hombre rico para ver si le caían migajas, por lo menos de esas migajas que los perros comían y tal. Y estaba sumamente enfermo, con llagas y tal, los perros le lamían las llagas. O sea, Jesús, yo entiendo que nuestro Señor, nuestro Maestro, se esforzó en detallar y dar pinceladas a esa obra para que entendiéramos la condición de sufrimiento que estaba ese hombre pobre y que entendiéramos la posición de tranquilidad y relax que estaba el hombre rico. Ambos hombres se mueren ambos, el rico se va al infierno y el pobre se va al cielo. Y aquí empieza la acción. O sea, es increíble cómo el hombre rico le dice a Padre Abraham, desde su condición en el infierno condenado, le dice: Padre Abraham, mándame a Lázaro a que me moje los labios porque me estoy muriendo del fuego del infierno. Y MacArthur decía: es increíble cómo este hombre, estando en el infierno, no es aún capaz de darse cuenta que la vida no se trata de él. Exacto. O sea, el pobre Lázaro, que ya por fin está teniendo un poco de respiro, que está viviendo otra vida. No, él quiere que manden a Lázaro como prácticamente su esclavo, su servidor, wow, a que le sirva, que le mojen los labios. O sea, wow, o sea, de verdad que esa era una persona que nunca iba a cambiar. O sea, y es increíble. A mí me chocó mucho, José, la verdad que me confrontó y me puso a pensar, porque Padre Abraham le dice: ya tú tuviste todo lo que tú ibas a tener en vida, en la tierra. Ahora es tiempo de que Lázaro descanse y esté bien. Y tú te pones a pensar y tú dices: Dios mío, ¿cuántos de nosotros creemos que estamos aquí viviendo para el Señor, que estamos haciendo todo? Porque fíjate que ese hombre rico le dice Padre Abraham, o sea, es un hombre que conocía la verdad de Dios, sí, conocía muchas cosas, conocía las escrituras. Era religioso. Era un religioso, como lo podemos ser muchos de nosotros. Y eso no impidió que él fuera al fuego del infierno. Y creo que Cristo ahí nos está dando una advertencia muy grande. Pero además de eso, fíjate cómo ese hombre le dice Padre Abraham, o sea, sabiendo que él conocía todo de Dios, y Abraham le dice no, y después él dice, bueno, ya que esto está horrible, él piensa en su familia, él piensa en sus 5 hermanos que están en la tierra, y él dice, bueno, si yo tengo que perecer aquí en el infierno, por lo menos que mis hermanos se salven de esta tortura, de esto que está pasando. Y es increíble cómo él le dice otra vez, o sea, desconsiderando a Lázaro, volviendo y pensando que Lázaro no tiene nada más interesante que hacer que servirlo a él. Oye, sí, le dice, manda a Lázaro que le diga a mis hermanos que se arrepientan para que no terminen en el infierno como yo. Y yo me puse a pensar, Dios mío, José, hoy en día, ¿cuántas personas tenemos alrededor de nosotros que sabemos que están condenadas para el infierno, que sus almas están condenadas para el infierno? De hecho, MacArthur decía, cada vez hay menos predicadores que con ímpetu, con pasión, prediquen también del infierno, que traten de rescatar las almas del infierno, o sea, como lo hacía este gran predicador, que predicó pecadores en las manos de un Dios airado. Jonathan Edwards daba unos sermones del infierno que la gente decía que sudaba y temblaba. Y MacArthur decía, ya no hay personas que prediquen el infierno, porque el infierno ofende, porque el infierno molesta, pero es una realidad. Y cuando vemos a este hombre rogando porque mandaran a Lázaro a llamarle la atención a sus hermanos, porque él sabía que él no quería ver
a la gente que él amaba en el mismo fuego, infierno y castigo en el que él estaba permanente. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? O sea, nosotros estamos yendo a donde esas personas, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, y eso a mí me impactó mucho. Y ya para cerrar, Abraham le dice, mira, si esta gente no creyó con Moisés y los profetas, aunque resucite un muerto de entre los muertos y vaya a los vivos y les diga, esta es la verdad, aunque se hiciera así, no van a creer. Y tú sabes qué, José, nosotros tenemos demasiada revelación de Dios. Tenemos su palabra, tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos un podcast como este y muchos más. Y si aún así nosotros no escuchamos, no podemos pretender que Dios esté haciendo unos milagritos. Dame una señal, bendíceme, rescátame de esto, consígueme un nuevo trabajo, convierte a mi esposo, convierte a la chica inconversa de la que yo me enamoré, como si Dios fuera un genio de la lámpara mágica a nuestra disposición para darnos todos nuestros deleites y para además convencernos Él a nosotros de que Él es el camino, la verdad y la vida, por favor. O sea, este es el momento de entender que las puertas del cielo aún siguen abiertas, pero no lo van a estar siempre. Completamente de acuerdo, Lucy, completamente. Tanto que decir, tanto que hablar, señores, pero no queríamos dejar de terminar nuestro programa porque ya nuestro tiempo se está acabando. No queríamos dejar de recomendar libros. Esto fue solamente un par de pinceladas, señores. Hay muchos capítulos, hay una introducción, hay mucho de verdad que leer y también hay un apéndice en el libro. Así es que, de verdad, esto simplemente fue un poquito para que ustedes puedan más o menos entender de qué libro, pero el propósito también es que ustedes puedan adquirir el libro y leerlo y poder llevarse las enseñanzas. Sí, llevarse todas esas enseñanzas que son maravillosas. Wow, como les dije, tanto que decir, pero ya nuestro tiempo se ha acabado. Así es que... Nada, bueno amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que este episodio les haya sido de mucha bendición. Y cuéntanos, José, ¿qué más tenemos para cerrar el episodio de hoy? Miren, antes de terminar, no quería dejar de mencionar algo. Y es que muchas personas tienen un concepto erróneo de lo que son las parábolas. Y nosotros no queríamos no queríamos terminar el programa sin realmente recordar que las parábolas no son un grupo de historias en el que nosotros vamos a interpretarlas como nosotros queremos a nuestra conveniencia. No es como, wow, el Señor habló de una oveja y eso significa que yo tengo. No, señores, eso significa lo que el Señor quiso que significara. Amén. Así es que tenemos que siempre, cada vez que leamos la palabra del Señor, tener los ojos bien abiertos, escudriñar su palabra. Miren cómo el pastor cada palabrita la estudió y así es como deberíamos hacer nosotros también. Así es que una vez más, muchísimas gracias, Lucy. Y gracias a todos ustedes que nos sintonizan. Recuerden seguirnos en Instagram como @lecturaredimida. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia de algún tema que quieren que compartamos aquí en el programa, nos pueden enviar un mensaje por Instagram o a nuestro correo electrónico lecturaredimida@gmail.com. Que el Señor nos ayude a recordar que cada palabra que leamos edifique nuestras almas, sea de bendición para los demás y nos acerque más a nuestro Creador. Pasen un gran resto del día y que el Señor los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.